El fantasma errante. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ustedes? También con gusto de saludarte. Gracias. Oye, ¿tienes Como un que se cortó. relato? No, está. Ay, se escuchó Sí. algo extraño. Sí, mira, esta historia que voy a contar le sucedió a mi hermana. Ella es enfermera Sí. y ella tiene una amiga que la llevó a un grupo donde aparentemente daban terapia para como superar el miedo a la muerte. Ajá, como de tanatología. Entonces tenía... ¿Mana? Como de tanatología. Así, algo de eso, pero aquí eran un poco más como digamos intensivos. Sí, lo que pasa es que dice que en ese grupo pues sí les daban pláticas y hablaban sobre la muerte y todo eso, pero también los hicieron que se metieran incluso en ataúdes. Ah, Ándale, caray. para superar como ese Para que miedo. Sí, para que tuvieran una experiencia como que un poco más así como, pues más, no sé si Vivencial. se deba decir. Ajá. Terapia de choque le llaman. Entonces, sí, tal vez. Entonces, pues ella pensó, bueno, está bien, y sí lo hizo. Y dijo que no tuvo tanto problema, pero después de eso escalaron un poco más. Entonces, les comentaron que iban a ir a un panteón y que tenían la temática era que se acostaran cada uno encima de una tumba. Ándale. Sí, se me hizo pues demasiado drástico. Sí, me hizo muy drástico, pero pues no sé. Entonces dice que, bueno, ella no quería acostarse, pero pues ella acompañó a su amiga. ¿Y qué pasó después? Uh-huh. Sí, pues en el caso de ella no quería acostarse en la tumba como tal, pero dijo, bueno, voy con ustedes y pues los acompaño para pues ahí andar un rato. Entonces, curiosamente, pues ya todos empezaron a buscar un lugarcito pues donde acostarse, ¿verdad? Sí. Y entonces ella casualmente, pues como es un panteón, pues que sí, pues ella ha visitado y incluso tenemos familiares ahí, pues empezó a caminar por un pasillo hacia la derecha. Entonces dice que repentinamente empezó a sentir como una atracción por una tumba en especial. Entonces caminó hacia la tumba y de repente cuando ya estaba muy cerca, dice que se fue. Sí. No supo más de ella durante un lapso de tiempo. Entonces cuando volvió, no supo, ella pensó que fue un instante. Sí. Pero cuando volvió, su amiga la estaba sacudiendo para despertarla. Entonces la amiga le comenta muy asustada que pues que ya se iban y pues ella no sabía pues qué había pasado. Sí. Entonces le comenta entonces amiga, no, pues sabes qué, que mientras nosotros terminamos y todo, pues no te veíamos. Entonces en esas pues ¿dónde estará? Y voltearon, ahí la estuvieron buscando y voltearon y la vieron que tenía la cabeza pegada a la tumba. Y la empezaron a sacudir y no se despertaba. Y curiosamente dice que ellos se asustaron más porque empezaron a escuchar murmullos. Y pues la sacudió hasta que dice pues que logró despertarla, pero mi hermana dice que ella no se acuerda, no sabe qué pasó, porque dice que es como que se fue y no se acuerda de nada, pero la amiga pues dice que estaba pegada a la tumba y que pues sí les dio mucho miedo, entonces agarraron, se salieron y dice que igual unas cuadras un poquito más adelante seguían como que escuchando un murmullo, pero no sabían de qué era. Fíjate, o sea, ella que no quería hacer ese ejercicio y fue mucho más fuerte que lo que hicieron sus compañeros, aunque también aquí dicen que cuando vas a un cementerio y sientes esta atracción, como es lo último que ella se acuerda, por una tumba en particular, sin conocer su historia de quién era ni nada, podría ser porque hay un vínculo energético kármico, que se sienten atraídas y estas almas
se cuenta, al menos eso se dice, de las almas errantes que no llaman a cualquiera, solo a quienes pueden escucharlas. Sin embargo, ella Qué interesante. como que tuvo un desmayo, porque es lo último que se acuerda, ¿no? Ajá. Esa atracción, y ya después ya no supo más, pero lo que le contaron, que tuviera ahí la cabeza cerca de la tumba, Ajá. pues como que no era muy lógico, Sí, ¿verdad? sí, y lo que pasa es que aquí en la sección más vieja, las tumbas las apilaban hacia arriba, aunque fueran a perpetuidad, las apilaban hacia arriba. Entonces, como quien dice, le quedaba de frente a su cara. Ah, ok. Y ahí se pegó, y ahí fue que la vieron que estaba pegada así su frente, así parada, frente a la tumba. Pero como si estuviera inconsciente. Sí, o sea, pegada ahí como dormida, con los ojos cerrados, solo pegada a la tumba. Y ella no se acuerda de nada absolutamente. No, dice que ella nomás se fue y que ya después la despertaron, pero dice que no se acuerda de nada. Pero ella ha tenido otro tipo de experiencias. No sé si sea porque cuando fue pequeña, ella hubo un momento en el que tuvo una fiebre tan alta que tuvo convulsiones, estuvo como al borde de morir prácticamente. Y mi mamá, pues en la casa de emergencia la tuvo que meter en agua súper fría, porque ella estaba convulsionando. Ya ve que, como que, bueno, yo había escuchado que se tiene la creencia de que cuando unas personas a veces pasan por cosas muy cercanas o muy rayadas a la muerte, empiezan a presentar ciertas, se les despiertan pues ciertas habilidades o así que tienen que ver con eso. Sí. Ok, entonces piensan que por eso ella tiene una sensibilidad diferente. Sí, porque fue desde muy pequeña. Ella prácticamente tendría que unos 5 o 6 años, por ahí más o menos. Ok. ¿Y luego qué ocurrió? Sí. ¿Manda? Ay, no, sigue contando. Ah, sí. Entonces, pues a raíz de eso, pues ella sí ha presentado como que muchos detalles que ha tenido. Por ejemplo, cuando éramos más pequeñas también no quería quedarse dentro de la casa porque no nos decía en ese tiempo porque como que no quería hablarlo tan abiertamente, pero ella ya después, ahora que estuvo grande, empezó a contarnos que cuando estaba pequeña, se suele hacer el colado con vigas. Sí. Y se cuela, se echa la mezcla. Entonces, cuando estaba todo armado, las vigas en el techo para colar, decía que ella veía a un hombre parado arriba de las vigas y que se asomaba entre las vigas. Y pues ella tenía mucho miedo y mejor mi mamá la encontraba en la calle sentada porque no quería estar adentro. Wow, pero nunca lo compartió con tus papás. No, hasta que ya estaba grande. Incluso también nos tocó pues algo muy fuerte también para nosotros que nos tocó fue que nos compartió que un año antes de que mi papá falleció ya hace algunos años, ella vio el entierro, pero no supo eso hasta que pasó. O sea, también tiene... Ay, se me fue la palabra. ¿Evidencia? Sí, o sea, puede ver premoniciones. No estoy segura si haya sido así 100%, pues que pueda haber, porque no nos ha comentado así que tal como que pues veo cosas y pasan. No nos ha comentado tanto de eso, pero en esa ocasión en específico cuando falleció mi papá, un año antes mi papá y mi mamá fueron con ella a ese mismo panteón. Entonces la dejaron que se fuera ella sola a andar por ahí. Ya pasaba de las 6, ya iban casi a cerrar. Entonces se fue y anduvo por allá. Entonces mi papá y mi mamá aquí estaban y de repente la vieron que regresó. Y cuando regresó les comenta que pues que había visto un entierro, que estaban enterrando a alguien por allá, pero que no les había podido, que curiosamente no les vio las caras. En ningún momento se le ocurrió ver, no sé si no fue parte de lo mismo, no lo notaría, pero que no les había visto las caras, vio cuando bajaron, metieron todo y así. Pero que no sabía quién sería. Pero mi papá y mi mamá se quedaron muy extrañados porque dijeron,
ay, pues ya casi es hora de cerrar, ¿cómo que van a estar enterrando a alguien a esta hora? Y pues ya se quedó como una anécdota. Entonces pasó el tiempo y pues mi papá faltó de un infarto, desgraciadamente. Oh. Entonces ella, pues pasamos por todo, lo llevamos a enterrar a ese mismo panteón, todo. Y tiempo después, pues como que ya no nos quería, pues como que le da un poco de dificultad, de repente contar las cosas, ¿verdad? Sí. Entonces un día, pues que estábamos platicando, ella nos comenta, ¿saben qué? Pues es que yo, en aquella ocasión, pues yo había visto ese entierro que vi, pues era igualito a cuando mi papá faltó. Mira. Entonces sí no sabemos pues qué tanto llegue pues lo que ve o lo que siente, pero sí siente cosas y pues ha tenido así como varias cosas así muy curiosas. Okay. Pero ahorita que me comentó lo de las almas errantes y lo que me está diciendo me parece bastante interesante, sí me parece muy interesante. Sí, podría ser una de las explicaciones por lo cual le sucedió eso a tu hermana. Sí, sí, yo creo que sí, pues así, se nos hizo muy, muy curioso. Yo sí había escuchado que en otros países hacían como ese tipo de temáticas donde te meten a un ataúd, porque pues son otras culturas. Pero sí, por eso como que tampoco se me hizo tan descabellado, porque sí había yo visto en el internet, o sea, sí sabido de que sí hay gente que en otros lugares se va y se mete a los féretros como experiencia. Oye, es un ejercicio muy fuerte, sobre todo para aquellas personas que tienen miedo a la muerte. O sea, es como decía Nacho, un ejercicio de choque, llevarlos al extremo para superar. Y sí, tu hermana después de todo eso ya se liberó de ese miedo o temor que tenía. Sí, dice, hasta actualmente dice que pues que ella no le tiene miedo a morirse. Así lo dice abiertamente, pero bueno, una cosa es decirlo y otra cosa ya cuando no esté ahí. Pues sí, ok. Laura, pues qué gusto haber hablado contigo, que nos hayas compartido esto que vivió tu hermana. Ya sabes, cuando quieras volver a participar, aquí está tu espacio. Miren, disculpen, no quisiera ser muy pues no abusar de su amabilidad. Mi esposo está aquí conmigo y él ha pasado por cosas muy muy pesadas. Okay. Hubo un tiempo que sí tuvo cosas bastante fuertes en su vida y pues ahorita que me estaba escuchando pues se animó y quiere contar un relato. Con todo gusto. No sé si se pueda. Julio, bienvenido, Julio. Oye, nos estaba comentando Laura que has vivido algunas experiencias extrañas. Sí, miren, fíjense que les quiero compartir una experiencia que quizás es la más aterradora de mi vida y quizás, no sé si ya les hayan contado algo parecido a lo que les voy a platicar, pero probablemente vaya a ser algo sin precedentes, pero bueno, vamos a ver. Miren, les comparto que cuando tenía como unos 23 años, pasé por un momento, porque esto va a servir de dos maneras, así de verdad, ahorita al final les digo por qué. Okay. Pero bueno, tenía como unos 23 años y pues en ese momento yo perdí la fe así por completo, pues de esas veces que uno piensa, ay, pues es que no me va bien, etcétera, etcétera, yo creo que no existe Dios, a quién le estoy hablando, etcétera. Sí. Entonces, de repente ya tenía siempre algunas semanas que me pasaban que unos ruiditos extraños, etcétera, pero llega una noche en que de repente empiezo a escuchar por ahí un carrito de control remoto que era de mis sobrinos y lo empiezo a escuchar cómo se mueve. Volteo por los barrotes de la cama y me le quedo viendo al carro. Dije, caray, pues, y sí, efectivamente se dio una vuelta solito. Y dije, ay, caramba, pues, ¿qué será esto? No, dije, probablemente el control está por ahí en algún lugar y etcétera. Me paré, porque chequen esto, fíjense todo lo que les estoy contando. Me paré, prendí la luz, busqué el control y sí, efectivamente lo encontré, pero el control estaba en off, es decir, en apagado. Y al carrito era de 4 pilas AA y le faltaba una.
Ajá. Entonces me quedo pensando y digo, pues probablemente fue como en el 2003, algo así, porque andaban apenas en ese momento, me acuerdo que andaban mucho con que la radiación solar y que no sé qué tanto, probablemente sea eso, dije yo. Sí. Entonces ya me acuesto otra vez, me quise dormir, pero estaba bien inquieto, dije, no, pues es que esto estuvo muy raro. Y dije, bueno, si lo vuelvo a escuchar o algo, me paro de nuevo, ya veo qué está pasando, ¿no? Realmente sí, efectivamente otra vez se volvió a mover el carrito, pero aquí va lo más fuerte. Ajá. Me quise levantar a prender la luz de nuevo, y justo cuando me iba levantando de la cama, algo, no sé qué, me regresó a la cama o me acostó, literalmente no me dejaba mover. Yo ya, de esto que les estoy platicando, pues yo ya tenía como unos casi 10 minutos más o menos despierto, y que me paré y todo lo que expliqué. Ajá. Entonces me regresa a la cama y no me dejaba mover. Quise gritarle a mi papá, oye, pues necesito ayuda, no me puedo mover, pero no podía hablar. Y en eso, y pues yo despierto, o sea, totalmente con los ojos abiertos. Sí. Y en eso me empieza a levantar sé que suena a película, pero no les estoy mintiendo, les estoy diciendo de verdad, de corazón. Sí, me empieza a levantar de la cama y me empieza a dar vueltas, así como en las películas, de verdad. En el aire me empieza a dar vueltas y yo, despierto, consciente. Sí. Toda la luz del poste de la calle daba directamente a mi cuarto. Entonces me empieza a dar vueltas en el aire, y como no podía hablar, lo único que pude pensar en mi cabeza, pues en el pensamiento así, lo único que dije fue, Dios, ayúdame porque esto se siente horrible. Entonces, justo cuando acabo de decir eso en mi mente, porque pues con la boca ni de chiste lo podía hacer, no, estaba tiesísimo. Sí. Me empieza a descender, me empieza a bajar a la cama. En la cama me suelta así como de un respiro que di, que parecía que me estaba ahogando. Y me quedé yo, ay Dios, que estoy haciendo una pesadilla, Me veo el cuerpo y pues la sábana enredada, en el cuerpo enredada, y yo así empapado en sudor. Entonces me quito la cobija, me siento y ahí en el borde de la cama, y me quedé pensando, ¿qué fue esto? ¿Qué acaba de pasar? Pero pues, o sea, estaba tan en shock que no se me ocurría prender la luz. Y les comento que esto jamás, a partir de allí, jamás en mi vida volví a dudar de la existencia de Dios, porque ese era mi gran problema. A veces creemos que porque no nos hace un favor cuando queremos o como esperamos, y empezamos a renegar de más. Pero en ese momento me di cuenta que las entidades malignas, fuertes y duras existen, pero también existe quien te salve de ellas. Exacto. Entonces esto de verdad se los comento, porque fue fácil ha sido la experiencia más aterradora de mi vida, que duró unos minutos, pero para mí fue una eternidad, y fue algo muy, muy difícil hasta la fecha. Solo porque lo viví, lo creo. Sí, mi amigo. Fue de verdad lo más difícil que he vivido. Oye, Julio, ya lo puedo creer. Vamos, sentiste por un instante, mi querido amigo, lo que es ser, pues lo voy a decir así, aunque no sea necesariamente de ese modo, abandonado por Dios, te dejó a tu suerte, y mira lo que pasó. Claro, es como que en un momento dice, no sé, pero de repente lo pienso así, mira, sí existe el mal, pero también estoy yo. Ajá. Entonces me quedé yo, caramba, y se los juro, jamás en mi vida volví a dudar de la existencia de él. Y hasta la fecha, de ese momento hacia acá, nunca volví a perder la fe en él ni un solo instante. Pero eso me dejó bien en claro. Les digo, esa es la experiencia más aterradora, pero lo que me estaba pasando días antes, pues ya era casi de lunes a domingo. Cositas, ruidos, se subía el estéreo, la televisión, se subía el volumen, etcétera, de cosas, pero eso me dejó marcado para toda mi vida, tanto de mala manera como de manera hermosa, por simplemente poder pensar el nombre de Dios y pues no, o sea, no poder hablar. Así simplemente es un milagro, no podía hablar. Y pensarlo en mi cabeza fue como me soltó.
Claro, pues mira, mi amigo, te dejó probar lo que se siente estar solo, completamente solo. Es que a veces, mi querido amigo, yo siempre lo he considerado así. A veces tomamos cosas que realmente pudieran representar un milagro, pero lo tomamos como algo cotidiano, ¿verdad? El hecho de que llegues a tu casa y ya sabes que ahí prendes la luz, hay agua calientita, es más, a lo mejor regresas del trabajo muy hambriento y cansado y hay hasta una sopita ahí para que meriendes o que comas, ¿verdad? Eso se nos hace cotidiano y a veces se nos olvida que, híjole, hay personas que no tienen ni eso. Entonces es darse cuenta de que debemos dar gracias a Dios de las cosas que tenemos, aunque entre comillas nos parezcan cotidianas. Así es, nos tiene tan acostumbrados a lo bueno que se nos hace nada, pero no, de verdad, esto es, pienso que es hasta un testimonio más que una anécdota, sí, mi amigo, de que existe el mal, pero sobre él nadie. Así que, pues bueno, esta era mi experiencia y mi anécdota que les quería compartir, y es totalmente verídica, así de veras con mi vida lo digo, es totalmente verídica. Muchísimas gracias, Julio. Espero que no sea la última vez que charlamos y que pues en alguna otra ocasión, tanto tú como mi querida Laura, pues nos platiquen alguna otra historia. Claro que sí, con mucho gusto, y les agradecemos enormemente. Sale, mi amigo. Que tengas bonita noche. Igualmente, buenas noches, nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Yo soy de León, Guanajuato, me llamo Ángel y yo soy el muchacho que está acá en la ciudad de Milwaukee. Ya les mandé una la otra semana sobre la luz que encontramos cuando fuimos al campamento. Bueno, sí. Estoy escuchándote ahorita, que es el miércoles, y sobre los tesoros. Cuando fuimos de campamento, un amigo, bueno, la esposa de un amigo nos platicó sobre su tatarabuelo, que él era recolector de tesoros o buscar tesoros, pero él era con un grupo de amigos. Entonces estos se preparaban, hacían ahora sí que sus, no sé, lo que tengan que hacer para encontrar los tesoros, sus oraciones, sus permisos, etcétera. Pero siempre se repartían. Entonces este fue el caso diferente, donde invitaron a un compadre nuevo. Y este compadre, pues ahora sí que les dijo que él miró la flama. No pudieron ir las otras personas, pero el bisabuelo de esta persona sí fue. Fueron, y exactamente donde estaba la flama encontraron dos ollas de barro de oro. Okay. En fin. Este señor la sacó, se las dio, le dijo, ahí está el oro, ahí las abrimos mañana. Ya es muy tarde, vámonos, porque ya ves, estos fueron en la noche hacia un cerro que está entre Zacatecas y San Luis, si no me equivoco. Bueno, entonces se fueron. Al siguiente día, esto nos platicó la señora, la esposa de mi amigo, que llegó el hombre tan enojado y le dijo, aquí están tus ollas, me diste puro estiércol, cabrón. ¿Qué broma es esta? Perdón por la mala palabra, disculpe. Sí. Así, aquí está tus ollas, unas cuantas maldiciones ahí, y se las dejó ahí. Así, y salieron mal. Pero el señor dijo que cuando él sacó no encontró ni un olor, ni nada. Siempre dijo, aquí está el oro, ahí está lo que te pertenece, y ahí tú sabrás si me quieres dar algo. Y yo pienso que también le ganó la envidia, haber dicho, no le voy a dar ni M. El fin es que este señor abrió las ollitas de barro, y sí había oro. Entonces dijo que le dijo, oye, aquí hay oro, ¿qué está pasando? Y el señor le dijo, no me vas a hacer, ya ve, la palabra con AP, sácate mucho por ya sabes por dónde, y salieron mal. El chiste es que este señor sí repartió el oro con sus hijos, con su familia, y aquel señor se quedó ahora sí que pues llorando. Pero pienso que es eso, muchas veces es la envidia y las malas intenciones con los que van a buscar el oro, porque el oro cuando es tuyo ni quien te lo quite. Nos vemos, cuídense mucho. Órale, mi amigo, muchas gracias. Buena historia, ¿eh? La avaricia, Gina, la ambición. Buenas noches, Gina, Nacho. Yo tuve una experiencia con el hombre del sombrero, por eso a mí me dan miedo los apartamentos que tienen los closets de espejo,
porque una noche estaba mi closet abierto a la mitad y de un lado sentía que me observaban, del lado que estaba abierto, y de momento desperté y no vi nada, pero me quedé mirando hacia la parte que estaba abierta y de ahí me salió un hombre con una capa y un sombrero así como el de la Martin Luther King, cuadrado, y se me quedó mirando y caminó por toda la pared, se deslizó por toda la pared y se desapareció en la ventana. Y yo empecé a temblar de pies a cabeza y a rezar todo lo que me sabía, y mi cuerpo no dejaba de temblar bien mucho. Entonces aventé la cobija y prendí la luz, y ya desde entonces dormí con la luz prendida por unos días, pero luego me compré algo para que me diera luz, pero mejor decidí cambiarme de ahí. Eso fue lo que me pasó a mí, y desde entonces yo le tengo miedo a los apartamentos que tienen las closets, las puertas de los closets de vidrio, porque pues son espejos y yo siento que ahí está metido siempre algo. Ya luego les contaré otras cosas que me han pasado, pero ese es uno de mis relatos, y si tuve esa experiencia, se siente muy feo. Ya lo creo. Buenas noches, gracias. Hombre, gracias a ti, amiga, muchas gracias por tu historia. Hola, buenas tardes, noches o días. Saludos. Cuando escuchen este audio, un gran saludo para los mejores conductores, que es Gina y Nacho. Les habla su amigo Güeman, del estado de Morelos, con un nuevo relato que espero que sea de su agrado. Este relato no es mío, sino de mi abuelita, que ya falleció hace unos 5 o 6 años atrás, pero es su relato, ¿sí? Mi abuelita desde muy joven fue muy religiosa, y decía que le habían inculcado esto de la religión, sus padres. Entonces ella decía que siempre en la madrugada iba a la iglesia, pues a rezar con sus compañeras y todo eso. Entonces pasó el tiempo y era su devoción siempre levantarse temprano, entre las 5 o 6 de la mañana, irse al santuario a rezar y después regresar a la casa a preparar la comida, el desayuno y todas las cosas, ¿no? Entonces, dice mi abuelita que ella en un momento dado, cuando ya tenía como unos 76, 77 años, era su costumbre siempre levantarse ya automáticamente. Entonces dice que un día, como ella vivía cerca del cementerio, donde había una parroquia también, entonces dice que ella escuchó rezos. Y ella dijo, ya se me adelantaron, voy corriendo porque me dormí. Entonces eso lo hizo, se levantó, se puso su rebozo y su ropita y se fue corriendo a la capilla que estaba cerca del panteón, porque de ahí se escuchaban los rezos. Entonces ella decía, se me olvidó, se me hizo bastante tarde, ya comenzaron los rezos. Entonces dice que entra a la capilla y escuchaba dentro de la iglesita que había cantos y rezos. Entonces dice que cuando ella llegó a la puerta estaba cerrado. Entonces ella empezó a tocar, pero pues nadie le abría, y decía, hola, soy doña Venus, porque mi abuelita se llama Venus, y que le abrió un hombre y que le dijo, sí, buenas noches. Disculpe, es que se me hizo tarde. No, señora, no se le hizo tarde, es que es un rezo privado. Disculpen, entonces no puedo pasar a rezar con ustedes. Dice, no, señora, usted regrésese, este es un rezo de otra gente. Entonces dice que ella se regresó a su casa, pero lo más extraño es que se empezó a fijar que todavía no salía la luz del sol. Y decía, pero ¿por qué? Si los rezos comienzan a las 6 de la mañana, ¿por qué todavía no hay luz solar? Que se regresa a la casa y que pues se empieza a hacer el desayuno y todas las cosas. Cuando ya más tarde mi abuelito se despierta y le dice, ¿qué pasó, vieja? Así le decía. Dice, no, pues es que fui al rezo, pero no me quisieron abrir porque era un rezo privado. Ok. Dice, pero apenas son las 5:30 de la mañana. ¿A qué horas te levantas? No, ¿cómo crees? Van a ser las 6 o 7 de la mañana. No, son las 5:30. Y vio el reloj
de mi abuelo y sí eran las 5:30. Entonces se quedó con la duda. Amaneció, fue por sus tortillas y fue todo eso, y luego fue a la iglesia a las 6 de la mañana, cuando le preguntó a una persona que abría: oiga, ¿por qué hicieron un rezo en la noche? Con bien temprano, dice. No, aquí no hubo ningún rezo. El que era el cuidador: no, sí, yo vine tempranito, antes de las 5 creo, y había muchos rezos. Y el cuidador le dijo: no, señora, es que de seguro usted escuchó a las ánimas, porque hay varias personas que nos han contado que las ánimas del cementerio a veces escuchan como rezan. No, pero me abrió un señor tal, así, con tales características. Y el otro vigilante dijo: ah, sí, era el anterior vigilante de aquí de la parroquia, pero él ya falleció hace unos 10 años atrás. Entonces dice mi abuelita que en ese momento ella se espantó bastante y que se persinó y se retiró. Y esa es su anécdota, que ella escuchó en esa capilla del estado de Morelos, en la localidad de Tlayacapan, esos rezos de los difuntos, de los fieles difuntos, a esa hora de la noche. Ella nunca supo qué horas eran exactamente porque ella no usaba reloj, pero ella sabe que fue en la madrugada, antes de las 5 de la mañana, cuando escuchó gente en la iglesia orando, y ella sabe y piensa que fueron los fieles difuntos del cementerio que rezaban ese día, y ella los escuchó. Ese es mi relato, sé que es un poco largo, y gracias por escucharlo, y me despido de ustedes, Gina y Nacho. Un fuerte abrazo a todos los peludomaníacos y a todos auditorio, y nos vemos muy pronto con otro relato, que tengo bastantes relatos. Hasta luego, me despido de ustedes. Atentamente, Hueman, del estado de Morelos. Bye. Bye, Hueman. Gracias por estar aquí, por relatarnos esto, y vaya sorpresa que se llevó, ¿no? Sí, fíjate que me acordé de un relato que me pasó de joven. Sí. Tenía aproximadamente, yo creo, algunos 18 años, ahí en Tepic, Nayarit. Sí. El relato es el siguiente: yo fui a una discoteca. Okay. Y en la discoteca me gasté todo mi dinero. Hijo de su, dije, para el taxi ya no tenía, por andar comprando mis bebidas, y a los amigos y a las amigas, y por quedar bien, ¿no? Sí. Híjole, entonces le estoy hablando como del 94. En Tepic, se empezó a modernizar mucho, y había muchas colonias que empezaron a crecer afuera, pues, de lo que era la ciudad. Y yo vivía en una ciudad nueva que se veía, le decían el nuevo Tecolote, así, o el Tecolote, no sé si hay alguien en Nayarit escuchándome, y pegado al periférico, ahí vivía yo. A dos, era la última casa la mía, y ya estaba el periférico ahí donde pasaban los trailers, porque ahorita ya hicieron una autopista nueva, creo. Sí. Total que me quedé sin dinero, ni para los tacos, ni para los hot dogs, ni para nada, y ahí voy triste. Y me fui caminando desde el centro de Tepic, atravesé, no sé si han ido ustedes a Tepic, atravesé un lugar que se llama La Loma. Era darle vuelta o cruzar lo que viene siendo la loma. La loma viene siendo como una especie de muchos pinos. Sí. Como un bosquecito en medio de la ciudad, ¿no? Pero es oscuro, muy antiguo, y me la rifé. Dije, voy a cruzar porque no quiero rodear, me iba a rodear más, ¿no? Yo soy bien valiente, y ahí voy. Y crucé volteándome por si me asaltaban o no, y ahí crucé. Me faltaba todavía mucho para llegar, y pasé unas colonias, y antes de llegar a donde yo tenía que llegar a mi destino, a mi casa, Gina, empecé a escuchar una bicicleta. Como que alguien iba pedaleando una bicicleta, pero la bicicleta sonaba, las llantas, rechinaba, pero era una bicicleta, el ruido de una bicicleta. Sí. Y como eran colonias nuevas, allá ya había una parte que era puro tierra, no, o sea, sí había calles trazadas, pero era pura tierra, todavía no pavimentaba ni nada.
Sí. Y yo iba, y lo que se me hacía raro, Llena, que yo iba escuchando esa bicicleta lejos, pero conforme yo avanzaba, yo sentía como que se iba acercando ese ruido más y más. Y lo que se me hizo muy raro de todo eso, que no me atravesé a ninguna persona física, a nadie, ni perros, y usted bien sabe que en estas colonias siempre hay muchos perritos, no sé por qué en las colonias de fuera de la ciudad siempre hay mascotas, perritos que viven en la calle, que te ladran cuando pasas y todo eso. Sí. Y no me encontré a nadie, ni persona viva, ni perros, ni nada. Y yo iba, y yo sí iba alcoholizado, ¿no? Pero iba consciente, no iba borracho, para que me entiendas, iba alcoholizado, pero no borracho, que cayéndome ni nada de eso. Entonces yo empecé a tomar atención a ese ruido de la bicicleta, y conforme yo me iba acercando a mi casa, Llena, Sí. esa bicicleta se iba escuchando más atrás de mí. O sea, como que te iba siguiendo. Sí, me iba siguiendo. Ese ruido me iba siguiendo, o sea, algo me iba siguiendo, pero yo volteaba y no se veía nada. Entonces, para llegar a mi casa, siempre había perros ahí, siempre, día, tarde y noche, siempre había perros. Llena, ningún alma. Cuando yo iba llegando a mi casa, Llena, literalmente a 3, 4, 5 casas, yo ya oía la bicicleta atrás de mí y no había nada. Corrí, saqué la llave, Llena, y no la podía meter la llave. No le hallaba con la desesperación, ¿no? Ajá. Y de repente nomás empecé a patalear ahí el portón de metal. Ayúdame, porque yo oía la bicicleta esa. Y pues salieron mis hermanas, mis cuñados, ahí salieron. ¿Y qué traes? No, me venía siguiendo algo, pero algo, ¿cómo te diré? Algo que te enchinaba la piel, el ruido ese del ruido del movimiento de las llantas de la bicicleta. O sea, era algo misterioso, pero no se veía nada, pero venía atrás de mí. No sé si alguna vez alguien ha platicado un suceso así o algo. Mira. Pero el ruido yo lo identificaba como una bicicleta, no como una carreta ni un auto, no, era como una bicicleta que me iba siguiendo. Esa es mi anécdota que tuve yo, esa. Y te quedaste sorprendido, ¿no? Sí, y asustado, demasiado asustado. Es más, ya nunca quise andar caminando solo por la ciudad ni por ningún lado, porque sí me paniqueó eso. ¿Cómo no? Porque sí, es algo, yo siempre he dicho, ¿no? Por ejemplo, las personas que platican, que sienten que los jalan los pies o que los levantan y no ves nada, imagínate la desesperación que haces. Sí. ¿A quién le pegas o qué te está levantando, no? Claro, el sentir que hay alguien pero que tú no ves físicamente nada es inquietante. Sí, claro, y desde ahí para acá nunca más quise andar caminando por las calles ahí de más que nada en esa colonia. Y me acordé el otro día, no sé qué estaban comentando, alguien comentó algo parecido y fue que recordé yo esa anécdota que me pasó. No, pues rápidamente te quitó el gusto por estar caminando por esa zona. Sí, no, y deja de eso, de andar quedando bien con los amigos y quedarme, más que nada, aprendí la lección de no quedarme sin dinero y así tomar un taxi y llegar salvo a mi casa, pero eso fue una desesperación porque yo volteaba y literal yo no veía nada, yo no veía nada, pero sí escuchaba y lo escuchaba atrás de mí. Fue cuando yo empecé a correr y es como lo más misterioso es que no había ningún animal que ladrara, aunque sea que ladrara, que saliera o algo, y nunca me topé ninguna persona, a nadie, nada de cuenta que yo donde iba estaba literalmente solo, como abandonado, pero yo esa cosa me iba siguiendo y de rato, o sea, no de luego, o sea, varias cuadras. Eso es mi anécdota y no sé si a alguien más le ha pasado esa cosa, que haya escuchado eso, pero a mí me pasó. Oye, todo en la vida nos deja lecciones y ahí entendiste. No hay que ser tan espléndido, porque luego las personas se van cuando no hay, se van y te dejan solo, y cuando necesitas ayuda, pues no va a haber nadie que te apoye. Pero en este caso, la cuestión también fue la experiencia espeluznante que nunca vas a olvidar. Sí, la verdad nunca voy a olvidar y se los quería contar desde el otro día, les dejé un mensaje ahí. Gracias. Pero yo creo que ya era noche y ya no lo agarraron, pero esa era mi anécdota y es algo que te deja
no sé, no tengo explicación de qué decirlo, pero es algo de lo más horrible que a mí me ha pasado. Exactamente. Oye, pues gracias, Mario, por haberte animado y haberte reportado. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, mi querido amigo. Buenas noches. Hola, buenas noches, Samantha. Samantha, buenas noches. Buenas noches. Quería compartir una historia que me pasó aquí en Ensenada, Baja California. Yo soy de Nayarit. Ok, muy bien, Samantha, bienvenida. Pues adelante con tu historia. Ok, haz de cuenta que yo cuando tenía mi bebé tenía 6 meses, pero yo siempre en esa casa sentía presencia, sentía como algo, como entidades, así como que me fueran a asustar. Llegaban a mis hermanos a tocarlos. De hecho, a mí, ay, estoy emocionada. Haz de cuenta que a mí me pasó que me hablaban al 12, como en susurros. Uno, en susurros hasta llegar al 12. Entonces un día, bueno, muchas veces me pasaba cosas así, ¿no? Pero ya era algo pequeño. Entonces ese día estábamos yo y mi esposo acostados en la cama. Apagué la luz y al bebé tenía como unos 6 meses, todavía no gateaba. Entonces lo puse como si fuera la cuna al ras de la cama mía para que no se cayera, porque yo no lo quería acostar en la cuna porque yo sentía como algo ahí, pero no sé, como una presencia o algo así. Entonces estábamos ahí acostados yo y mi esposo, cuando de repente, bueno, eso se me olvidó. 4 años se me olvidaron lo que pasó ese día, sino que me acordé después 4 años, digamos que pues pasaron 4 años y volví a recordar. Y ya fue cuando le dije a mi esposo eso, le dije, oye, cuando pasó en que el niño amaneció en el piso, porque el niño amaneció en el piso tirado, y el niño pues no gateaba, y fue en los pies, no fue ni siquiera al lado. Entonces, yo le dije a mi esposo, oye, el niño amaneció en el piso, le dije, ¿te acuerdas aquella vez? Me dijo, sí. Digo, fíjate que esa vez yo vi algo pegado en la pared, era una mujer pegada, con el pelo negro flotando como entre gravedad, pero pegada como saliendo de la pared. Más de ahí se me bloqueó la mente, yo solo me acordé 4 años después. De esa neta. Pero yo ya vengo arrastrando con cosas desde que tengo 4 años. Pero fue una de las cosas que fue como que lo sentí como ataque, porque pues amaneció mi hijo en el piso. Sí, claramente. Wow, amiga. Sí. ¿Y qué sentiste cuando lo viste en el piso, mi amiga? ¿Qué pensaste? Es que, ¿sabes? Es que le digo que se me bloqueó la mente. Yo no, en ese momento de que yo me levanté y dije, ¿y mi hijo? Y ya le dije, mamá, ¿te llevaste al niño? Y me dijo mi mamá, no, yo estoy acá en el cuarto. Y me levanté como loca buscando al niño y ya lo vi en el piso, pero en los pies de nosotros, o sea, así. Pero él solito no se pudo haber movido. Ajá, ¿Samantha? ¿Samantha? Híjole, se fue la señal. Mi querida Samantha, ¿estás ahí? Sí. Ok, es que se cortó. Entonces tú dijiste, no, es que el niño no se pudo haber movido. ¿Y luego? No, estaba gateando, él no gateaba todavía, tenía 6 meses. No. Y yo me levanté a buscarlo como loca, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Y ya fue que yo lo vi en el piso, pero no me acordaba lo que había pasado de ese suceso, sino hasta 4 años después. Ve nada más. Sí, era como mucho tiempo. Se me había bloqueado como la mente o algo así, no sé, como que a mí me dijeron que cuando uno se asusta o le pasan cosas así, tu misma mente hace como un bloqueo. Sí. Sí, suele suceder como para nulificar ese momento de dolor, ese momento de angustia que estás pasando, pero no quiere decir que desaparezca. Luego tú te acordaste y la conclusión a la que llegaste, ¿cuál fue, mi amiga? Pues yo le empecé a Uy, se corta. ¿Samantha? No, es que como que... ¿Ahí estás? Sí, ya. Sí, aquí estoy escuchando. Ok, es que se corta, algo está pasando por allá. ¿Me estabas diciendo que tú le empezaste a contar o qué?
Sí, yo le empecé a contar a él y él me confirmó que él también había visto pues esa cosa. Yo supuse que era algo, una entidad negativa, algo así. ¿Podríamos hablar de una bruja? No, yo lo veía más como algo demoníaco porque no se miraba como algo que formara como una masa negra oscura, pero pegada en la pared como en la esquina del cuarto y como el pelo negro flotando, pero era como una masa negra, más negra de lo normal. Ok, entiendo. Wow, mi querida Samantha. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Regina. Saludos a todos los peludomaníacos. Saludos Gina, saludos Nacho. Saludos. Y bueno, este relato que les voy a contar, pues tiene cierta conexión con un relato pasado que les conté acerca del presentimiento de la muerte de mi padre. Después del fallecimiento de mi padre, pasé años sufriendo mucho por su ausencia. Y yo no aceptaba la muerte de mi viejo, ¿no? Porque se fue tan de repente, no lo aceptaba. Entonces, este relato, más que de susto, podría yo llamarlo un relato de consuelo. El otro día les comentaba que es un relato de una contacto, se puede decir, con Dios, o cuando uno realmente habla con Dios, cuando uno realmente quiere ese consuelo, busca ese consuelo. Yo creo que Él siempre está ahí para escucharnos y para consolarnos. Me la pasé llorando mucho tiempo por el fallecimiento de mi padre. Yo no podía comentar nada de él porque inmediatamente se me salían las lágrimas de tanto dolor que yo sentía. No quería aceptar el fallecimiento. Llegó un momento en que yo le pedí a Dios que yo quería saber si realmente mi padre estaba bien. Yo quería saber si él había perdonado sus faltas, sus fallas. Y yo le pedí tanto, de verdad, tanto, con tanto amor, con tanta devoción, con tanta fe, pero sobre todo yo creo que él vio el sufrimiento que yo estaba pasando, que en ese momento que yo le pedí a Dios, que yo hice oración a Dios y que le pedí que le diera el permiso a mi padre de que me diera un aviso de saber que él estaba bien. En ese momento yo sentí un abrazo muy, muy, muy rico que de verdad me dio un consuelo y una paz tremenda, de verdad tremenda, algo muy hermoso, algo muy bonito. Y a partir de ese momento yo dejé de llorar. Al finalizar esto, después de ese encuentro que yo tuve, de esa paz que yo recibí, de ese consuelo que yo recibí, pasaron algunos años y después conozco al que ahora es mi segundo esposo. Pero me pasa algo muy diferente. Ese día yo llegué, estaba descansando, era mi día de descanso. Y recuerdo muy bien que me quedé dormida por la tarde. Eran, yo creo que como 12 del día o 1 de la tarde, algo así. Y recuerdo que estaba acostada en mi cama, estaba mi pareja y acababa también de llegar mi hijo de la primaria. Bueno, pues estábamos viendo una película y recuerdo muy bien que me dormí. Para esto empiezo a soñar a mi padre. Después de lo que les conté, que yo dejé de llorar por él porque yo creo que pues también no lo dejaba descansar y este rollo, yo dejé de soñarlo y yo dejé de llorarle y todo, ¿no? Bueno, pues esa ocasión donde les platico que estaba yo acostada viendo la tele, de repente pues me quedé dormida por el cansancio de toda la semana y me quedo dormida y empiezo a soñar con mi padre. Pero yo a mi padre siempre lo veía acompañado de hombres. Antes los veía vestidos de blanco. Y ahora que cuando los soñé en esa ocasión, mi viejo andaba vestido con su ropa normal y me acuerdo que traía una chamarra que él usaba mucho, una chamarra gris y siempre su sombrero. Pues ese día mi padre llegó a preguntarme de mi esposo. Me dijo, oye hija, dice, ¿cómo te trata este hombre? Le dije, bien abuelito, es un buen hombre, me quiere mucho, me cuida. Dice, ¿estás feliz? ¿Estás contenta? Y yo le contesté, sí abuelito, sí estoy contenta. ¿Por qué? No hija, nada más dile a ese hombre que te cuide mucho y que te respete, que no te vaya a maltratar.
Dije, sí, padre, pero no te preocupes. Entonces, en todos los sueños pasados que yo había estado con mi abuelito o había soñado con mi abuelito, jamás me había abrazado. En ese sueño me abrazó mi abuelito y lo que hice yo pues fue recibir el abrazo, porque para mí fue algo muy, muy bonito y a la vez triste, porque bueno, después de que me dio el abrazo, recuerdo que mi abuelito se da la media vuelta y se va con todos los hombres que venía él, pero se meten a unos cuartos oscuros. Para eso yo quiero entrar a esos cuartos oscuros y pues no puedo pasar. Entonces dice mi esposo que a la hora que yo estaba dormida, empecé a convulsionarme. De hecho, yo recuerdo que oí la voz de mi pequeño, de mi hijo, el mayor, gritándome, gorda, no te vayas, te necesito, no te vayas. Porque dice mi esposo que yo estaba convulsionando y que los ojos se me pusieron en blanco. Entonces me gustaría saber también ustedes qué opinan sobre este sueño, el por qué yo convulsioné de cierta manera, porque dice mi esposo que yo, pues sí, lo que es una convulsión, y los ojos se me pusieron en blanco y yo regresé realmente porque yo sabía que tenía a alguien muy importante en la vida, ¿no? Que era mi hijo, el mayor. Entonces, bueno, pues estos son mis relatos y espero les agrade. No sé, a lo mejor alguien pueda dar una explicación sobre esto que me ocurrió. Pues muchas gracias, que tengan una linda noche y bendiciones para todos. Gracias, mi querida amiga, y como tú lo dijiste, pues sí, realmente es un relato de mucho consuelo, ¿verdad? Estaba sufriendo tanto que a través de esta sensación, tal vez estos sueños, pudiste recuperar la calma y la vida continúa. Mucha familia aún depende de ti, mi amiga. El fantasma errante.